En nuestro servicio de los jueves estamos viendo acerca del servicio y compromiso, ¿verdad? Estamos nosotros en este tema y en esta noche el tema es mi servicio, respuesta de amor. Y es que para que nosotros podamos servir con amor y pasión, es importante que nosotros podamos entender el por qué lo hacemos, por qué servimos, para que ese servicio usted y yo lo podamos dar con todo nuestro amor, esa pasión que sentimos al momento de servirle al Señor. Debemos de entender es por qué servimos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué dedicamos nuestras horas para venir a la iglesia y servir en lo que se necesita? ¿Por qué entregamos nuestros recursos y se los entregamos para que pueda ser multiplicado el evangelio? Pero necesitamos entender el por qué. Y me llevó a Isaías, y quiero que me acompañe. Isaías 53, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y hermanos, hay algo que yo necesito contarles, que a mí no hay nada más que me apasione más que hablar acerca de ese sacrificio que el Señor hizo, porque basado en ese sacrificio que el Señor Jesús hizo, está basada nuestra fe. Y no hay nada que nos apasione, que me apasione a mí más que hablar de ese sacrificio que el Señor hizo, que nos da esa esperanza. Isaías 53 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente, como para que nos gustara. El 3. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan. Lo despreciaron y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, y miren hermanos, su palabra expresa, Él soportó todos nuestros sufrimientos. ¿Qué soportó el Señor? Todos nuestros sufrimientos, y cargó nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Para que nuestro servicio pueda ser con amor y pasión, debemos entender el profundo amor de Dios hacia nosotros. Entender ese profundo amor, ese inmenso amor de Dios mostrado en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Isaías narra, antes de que el Señor Jesús viviera todo eso, narra que nuestro Señor Jesucristo estaba desfigurado, golpeado y azotado.
que fue despreciado, afligido, abandonado, fue torturado y traicionado. Y lo describe que fue un hombre ¿de qué? De dolores. Un hombre de dolores. Y es que era necesario que alguien puro, sin mancha y pecado, fuera en sacrificio para pagar el rescate del mundo. Jesús podía rescindir del plan. Jesús podía cancelar el plan y decir, no lo llevo a cabo. Y hemos estado escuchando acerca de que Jesús le expresa a su Padre y le dice, no quiero que pase esta copa de mí. Es decir, no quiero hacer esto. Y Jesús pudo cancelar el plan y decirle, Padre, se cancela porque realmente es mucho el dolor que yo voy a sufrir. Jesús pudo hacer eso. Era mucho el dolor por el que él estaba pasando, pero hay algo importante, y es que Jesús se aferró a la cruz porque sabía que ese era su destino. Pudo cancelar el plan de salvación para el mundo, pero Jesús se aferró a la cruz porque sabía que ese era su destino. Sabía que era la única forma que pudiéramos tener perdón de pecados sin más sacrificio. Su sangre y su vida era el precio que tenía que pagar por el rescate del mundo. Su sangre y su vida era el rescate que tenía que pagar. Y es que si nosotros entendemos el inmenso amor de Dios, no nos cansaremos de servir. Porque es cuando decimos, ¿cómo he de pagarle a Dios sus bondades en mi vida? ¿Cómo he de pagarle a Dios el salvarme de esa muerte eterna? Y esto me lleva a una historia que vi hace mucho tiempo y se las quiero contar. Y era de había un policía, y este policía cuidaba, era parte de todos los que cuidaban el centro, un centro comercial. Este policía, su esposa había fallecido y solo estaba él con su hijo. Y un día su hijo llegó a su trabajo y él estaba uniformado y estaba vestido y andaba haciendo guardia alrededor del centro comercial y se encontraba en el sótano. Y estando él en el sótano con su hijo, la historia lo narra que él estaba jugando con su hijo, entre jugando y haciendo su guardia. De repente, jugando con su hijo, se tira al suelo y ve por debajo del automóvil, era el estacionamiento del sótano, y ve por debajo del automóvil que hay una maleta en el suelo. El policía se levanta y abre la maleta para ver qué había ahí, y se da cuenta que dentro de esa maleta había una bomba. Recordamos que él estaba en un centro comercial y en el centro comercial estaba lleno de gente, todo tipo de personas. Habían mujeres, hombres, niños, bebés, adultos. Podríamos decir que personas que hacían el bien y personas que no hacían el bien. Habían mujeres embarazadas. Y cuando el Señor abre esa maleta y ve esa bomba, piensa en todas las personas que estaban en ese centro comercial,
que sin duda alguna, si esa bomba explotaba, moría él, su hijo y todas las demás personas que estaban en el centro comercial. Cuando él ve eso, ve que sale del estacionamiento un carro y se da cuenta que eran los maleantes que habían dejado esa bomba ahí. Sale corriendo tratando de alcanzarlo en el carro y un hombre de los que iban le dispara en el hombro, casi a altura del corazón, y el hombre cae y se queda tirado, estando imposibilitado de poder hacer algo con esa bomba. Recordamos que el niño estaba con él y a este hombre solo le queda hacer una cosa. Le pidió a su hijo que agarrara esa maleta y que corriera lo más lejos posible donde no había gente. El niño toma la maleta, sale del sótano del estacionamiento y se ve que él va corriendo lo más lejos y lo único que se ve después fue la bomba que explotó. Ese mismo sacrificio fue el que hizo el Señor Jesús por nosotros cuando el Padre lo envía en rescate de todos nosotros. Este padre sacrificó a su hijo para salvar a la gente que se encontraba en el centro comercial. Ese sacrificio, cuando nosotros somos capaces de entender ese sacrificio de amor, hay un servicio que no se detiene. Hay un servicio que no se detiene. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, hay un servicio que no se detiene, porque servimos a aquel que lo dio todo. Aquel que lo dio todo en rescate de usted y de mí. Y es ese amor inmenso el que nos mueve a servir a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de la escasez, a pesar de cualquier cosa que podamos atravesar en la vida. Es ese amor hacia el Señor que nos impulsa y nos mueve cada día a seguir sirviéndole a Él. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a Él? El sacrificio de amor. Eso narra Isaías 53. El sacrificio de amor que el Señor hizo. Pero saben, el Señor Jesús también nos dejó un ejemplo de servicio. Y quiero que me acompañe a Marcos 10:45. Y su palabra expresa: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y continúa diciendo: y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino Él vino a servir. Filipenses 2:6. Si me puede acompañar, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo igual a Dios, no se aferró que Él era Dios y que Él tenía poder. No se aferró a su puesto como Dios y a su autoridad, sino que la palabra expresa que Él se humilló, haciéndose uno de nosotros, por amor a usted y a mí. Ejemplo de servicio. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo,
estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy a la mesa, estoy con ustedes, estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús una y otra vez nos daba el ejemplo de que somos siervos y Él enseñó cómo hacerlo y nos dijo, siendo yo Dios, vine aquí a servir a esta tierra. Jesús, estando en la tierra, sirvió a la gente, sanó a los enfermos, liberó a quienes estaban poseídos por espíritus malignos, alimentó y lavó los pies de sus discípulos. Jesús en todo tiempo servía. No se servía de las demás personas, Él servía, porque en el servir estaba la grandeza. El que quiere ser el mayor tendrá que ser ¿qué? Tiene que ser el que sirve. Acompáñeme a Juan capítulo 13 en el versículo 4. Juan 13, 4. El Señor Jesús, en este contexto, ellos se encontraban cenando con sus discípulos y era esa cena antes de que Él fuera llevado cautivo y empezara ese calvario y todo lo que Él sufrió. El Señor Jesús estaba en la cena con sus discípulos. Y antes de llegar a este versículo, hay un texto que yo leyéndolo me gustó demasiado porque decía que Jesús había demostrado su amor hacia sus discípulos, que el tiempo que Él estuvo en la tierra demostró su amor, siempre demostró su amor hacia sus discípulos, pero que en lo que Él iba a hacer se demostraba su amor en su máxima expresión. Y es cuando llegamos a esta parte, en el 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso en el 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñidos. ¿Se imagina usted esta escena de ternura del Señor Jesús? Sabiendo que ya eran sus últimas horas en esta tierra, vino, se levantó de la mesa, se ciñó una toalla, empezó a lavar los pies de sus discípulos, uno a uno. Empezó a lavarlos, a demostrarles a cada uno de ellos su amor, su cuidado hacia ellos. Empezó a enseñarles acerca del servicio a los demás. Y es que lavarle los pies era una costumbre de esa época, debido a que la gente andaba en sandalias y los caminos estaban llenos de polvo y barro. Cada vez que alguien entraba a la casa, les lavaban sus pies. Y este lavatorio de pies era un trabajo humilde que generalmente lo hacían los siervos. Los siervos eran los que lavaban los pies de las visitas. Pero el Señor Jesús, mostrando humildad y servicio, lavó los pies de sus discípulos. Jesús siendo ejemplo de servicio. Hemos visto que la mayor muestra de amor la tenemos de parte del Señor. Cuando comprendemos ese amor sacrificial de Dios, cuando vemos toda su entrega,
cuando vemos su ejemplo de servicio a los demás, vamos a lo siguiente: servimos por amor a aquel que nos amó. Y yo le pregunto, ¿cuántos servidores hay acá que levanten la mano? Amén. ¿Cuántos están sirviendo por mí? No, ¿verdad? Nadie sirve por mí, ni por el pastor, ni por nadie. Servimos a Dios en respuesta de ese inmenso amor que el Señor nos tiene, con dificultades, con luchas, algunos con dificultades físicas, de enfermedad, económicas, pero servimos a Dios. Y es que servimos por amor a aquel que nos amó. No hay otra forma más de servir a Dios, más que sirviéndoles. Y ahí va el otro punto: no hay otra forma más de servir a Dios más que sirviéndoles a las personas. Sirviendo a las personas como Jesús lo hizo, somos representantes de Cristo. Servimos a Dios cuando a través de lo que hacemos somos instrumentos de Él para que los demás puedan ver a Cristo en nuestras acciones, que a través de lo que hacemos puedan acercarse a Dios. Somos ese instrumento cuando nos ven servir y decir: mírense al licenciado, hay una campaña de lustrar zapatos en su iglesia y allí está lustrando. Mírense a la maestra, ahí está vendiendo tamales, ahí está acomodando las cosas, barriendo, limpiando, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones, siendo compasivos, siendo misericordiosos también con los demás. Le servimos a Dios a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Este servicio sucede cuando le servimos en la alabanza y su presencia desciende sobre cada uno y somos ese instrumento que Dios usa para que su presencia descienda y así bendecimos a toda la congregación. Servimos cuando le damos la bienvenida a cada asistente que viene a los servicios y las personas se sienten que han llegado a la casa del Padre. Cuando le damos la bienvenida: pase adelante, bienvenido, nos alegramos de verle. Cuando servimos y le damos la bienvenida a las personas y que ellas se sienten que están en casa del Padre, que están en el mejor lugar, que no se equivocaron en llegar a este lugar, estamos sirviendo a Dios porque estamos mostrándoles a Dios a través de nuestra vida. Servimos a Dios cuando atendemos a los niños con amor y enseñamos lo que Dios desea para sus vidas. Cuando les enseñamos a los niños la palabra, cuando los instruimos, cuando no escatimamos recursos, quizás estamos nosotros trabajando como maestros, enseñando a los niños, y eso nos pasa mucho, y a veces tenemos que poner del dinero que tenemos para poder comprar el material, de darle una experiencia especial a cada niño. Servimos al Señor a través del servicio que damos a los demás. Servimos cuando damos al necesitado, cuando visitamos al enfermo, cuando decidimos abrir nuestros labios para compartirle a alguien sobre el amor de Dios, cuando usamos nuestros talentos para que el mensaje llegue a muchos lugares. Podría yo seguir detallando y describiendo de mil maneras cómo nosotros podemos servir. Los muchachos de televisión
sirven ustedes a través de las cámaras, porque a través de las cámaras las personas escuchan del mensaje de Dios estando en donde se encuentren. Somos ese instrumento. Y yo podría detallar en todos los ministerios en los que nos encontramos, pero en todo, hermanos, lo que hacemos, servimos al Señor y mostramos su amor a través de nuestras acciones a los demás. Así que ninguno de nosotros tenga por menos lo que hace. Ninguno de nosotros tenga por menos lo que hace. Servimos a Dios siendo parte de los aliados de su gran comisión, de su gran servicio. Porque yo quiero que otros vivan lo que yo vivo en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que todos vivan lo que usted ha vivido en Cristo Jesús? Amén. Y le servimos, y ese es el motivo, y lo hacemos a pesar del cansancio. Lo hacemos a pesar del cansancio. Y yo a veces me he topado con hermanas y yo le digo, ay, otra vez a esta hermana le voy a tener que decir a la misma molesto, digo yo. Y le digo, hermana, yo con toda la pena, ¿será que me puede? Amén, hermana, estamos para servir al Señor. Y yo digo, si yo me siento alegre cuando me responden así, no imagino cómo Dios se ha de sentir que personas estén dispuestas a hacer lo que está a su alcance hacer para servirle al Señor. Y por último, cuando servimos, hermanos, cosas grandes suceden cuando nosotros lo hacemos. Quizás no vemos inmediatamente o nunca nos damos cuenta lo que nuestro servicio significó en la vida de otros. Yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas 4, 18. La palabra del Señor expresa: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán libres, a contarle a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos, a anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Amén. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y es Él el que nos capacita para hacer esa gran comisión. Cuando nosotros servimos, cosas grandes suceden. Y casi para terminar, quiero pedir la ayuda de 4 personas. No van a decir textos bíblicos, no. 4 personas que me quieran acompañar. Solo 4, hermanos, no todos, solo 4. No importa si es hombre o mujer. 2, faltan 2, 3, falta 1. A ver, alguien de aquí de estos bloques, porque ya los 3 se vinieron del mismo. Si pueden subir aquí, hermanos, porfa. Falta 1. ¿Quién? No va a pasar nada malo. Lo llamo yo, hermana Xiomara. El Espíritu Santo nos ha ungido para llevar buenas nuevas, a libertar al que está oprimido, el que está esclavizado, a dar vista al ciego. El Señor nos ha llevado para sanar al mundo que se encuentra enfermo, afligido,
y muerto en sus delitos y pecados. Quizás usted ha tenido muchos temores, mucho miedo de servirle. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Y sabe, gracias, hermano. Cosas grandes suceden cuando servimos. Recordamos que servimos por amor a aquel que su rostro estaba desfigurado, aquel que llevó sobre él el castigo que usted y yo merecíamos. Servimos a aquel que le dio valor a nuestra vida con su muerte. Y voy a quitar esto, porque si no, cuando nosotros servimos de la forma en la que hacemos, venimos y rescatamos de la muerte, del pecado a las personas, rescatamos a las personas de la depresión, rescatamos a las personas del vicio, y vienen en Cristo Jesús, tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando servimos a un niño y le hablamos del Señor, él va teniendo conocimiento que hay alguien que le ama, aunque en casa no. Cuando servimos a Dios y nos dejamos de ser ese instrumento, rescatamos al que estaba sumergido de la muerte, rescatamos al que estaba en el hoyo cenagoso, el que estaba refundido en pecados, así como sucedió con usted y conmigo, cuando alguien decidió abrir sus labios y decir lo que Dios ponía que dijera. Amén. Démosle un fuerte aplauso aquí a mis. Ya vieron que estaba fácil. Gracias, hermanos. Espero no haberlos jalado tan duro. Y es que estas cosas suceden cuando servimos. Y no saben qué cosa tan gratificante es servirle al Señor. Cuando yo veo, y a veces nos tocaba recoger basura en la carretera, y miraba a las muchachas que siempre, pues todas venimos bien elegantes y bonitas a la iglesia, y verlas recoger las bolsas de basura con animales muertos y que se les regaba en los zapatos, yo decía, se necesita amor para hacer eso. El amor hacia el Señor es el que nos mueve, pero nos va a mover si llegamos a comprender ese amor profundo, no de mí para Dios, sino de Dios hacia mí. Y que yo aquí solamente soy un siervo más. Hay algo que yo le he dicho a Dios, y es: si en algo te soy útil, aquí estoy, en lo que sea. El amor y gratitud que tenemos hacia nuestro Dios nos mueve a hacer cosas que nunca imaginamos, a llegar a lugares que nunca pensamos y a entregar lo mejor de nosotros, nuestra vida misma, a negarnos a nosotros mismos y decirle: ya no soy yo, eres tú en mí. Somos servidores por amor a aquel que nos amó primero. Amén. Este es el sentir de nuestro servicio. Este es el sentir. Ese es el sentir del líder que recibe tantas críticas,
tantos desaires, tantas cosas, y dice: Señor, yo lo hago por ti, porque te amo, porque te he conocido, y de qué otra forma puedo hacer yo en gratitud a lo que tú has dado. Ese es el sentir del maestro, de niños que a veces lo muerden los niños y lo patean y no le hacen caso y le dicen cosas feas. Y dicen: sigo ahí. Y empiezan a orar para que el niño cambie. Ese es el sentir de todos. Ese es el sentir. Movidos por ese amor, ese inmenso amor del Padre y del Hijo hacia nosotros. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Ser un siervo no siempre va a ser fácil. Estar en la posición de siervo no siempre va a ser fácil. Pero siempre va a ser algo que Dios mire con agrado. Estar en posición de siervo no siempre va a ser fácil, pero siempre va a ser algo que Dios mire con agrado. Y es por eso que constantemente debemos de ir a Él y decirle: Dios, renueva mis fuerzas. Quiero servir con amor y compasión, como la primera vez. Quiero ser útil para ti. Quiero rescatar a los que se encuentran perdidos. Quiero mostrar que hay esperanza. Quiero seguir llevando alimento al que tiene hambre, vistiendo al que tiene necesidad, contribuyendo para el que necesita. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado y golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Siervos por amor. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó. ¿Y cómo no servir a aquel que lo dio todo por mí? ¿Cómo no servir a aquel que me amó primero? A aquel que encontró valor en mí. Dios quiere usarte, iglesia, de 1000 maneras. Si te has preguntado de qué forma puedo hacerlo, de 1000 maneras Dios puede usarte. De muchas formas. De muchas formas Dios puede usarte. No siempre será arriba en el altar. A veces en lo más silencio, en donde nadie te ve, Dios puede usarte. Siervos por amor. Señor, gracias. Yo quiero que usted levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese amor que yo comprendo, Señor. Ciertamente mi castigo tú te lo llevaste. ¿Y cómo yo he de pagar tanto amor? ¿Cómo yo he de pagar tanta fidelidad?
solamente siendo sierva tuya, Urrabaikanda, Rabaisibaikanda. Urrabaisibaikanda, Rabaikanda. Solo siendo sierva tuya, Señor. Urrabaisibaikanda, Señor. Aviva ese fuego en mí, Señor. Aviva ese fuego en nosotros. Que sirvamos con amor, con pasión, Señor, sabiendo que a ti lo hacemos. Sabiendo que a ti lo hacemos, Señor. Urrabaisibaikanda, Rabaikanda. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa muestra de amor hacia mí. Gracias, Señor, porque aunque yo diga yo el menos calificado, tú, Señor, tú pusiste tus ojos en nosotros. Gracias, Señor, por usar nuestras vidas y a través, Señor, de nuestro servicio, darte honra a ti. Pero también a través de nuestro servicio rescatar a muchos, Señor, así como tú lo hiciste con nosotros, mi Dios. Si en algo te servimos, Señor, aquí están nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, Señor, que por supuesto tú no las diste. Si en algo te podemos servir, aquí estamos, Señor, de la manera que tú desees, Señor. Somos siervos por amor a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Porque nos recuerdas, Señor, que nos amas. Porque nos recuerdas que tú nos has llamado y tú nos has escogido. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.